una vez también le cancelaron la deuda a los trabajadores. Somos docentes, no somos delincuentes. El egoísmo que otra vez triunfó. A pocas semanas de culminar este año escolar, la situación del sector de educación no ha cambiado. La profunda crisis que vive Venezuela ha golpeado duramente esta importante área del país. La que alguna vez fue pionera en el mundo, hoy es víctima de un sistema indolente que ha puesto de lado a alumnos y educadores. El Estado venezolano durante los últimos años ha planteado una educación de calidad o ha dicho que nosotros estamos en los mejores momentos de la educación en el país, pero realmente yo creo que nosotros estamos viviendo es una estafa continuada a la educación venezolana. Luego de los apagones generales que vivió Venezuela en el mes de marzo, un decreto de reducción en el horario escolar por parte del Ministerio de Educación comprometió gravemente los últimos meses del año estudiantil. La falta de prioridad que le da el gobierno a la educación es notable. Efectivamente, en ese decreto donde se regula el horario de las clases aparece referido, es decir, la educación no como un área esencial, sino más bien un área sobre la que se puede reducir la jornada. Esto nos preocupa muchísimo, pensando sobre todo en los estudiantes del turno vespertino, quienes son los que se han visto más afectados porque efectivamente se suspenden actividades y no se les ofrecen alternativas. ¿Qué ven los niños en ese tiempo? Es sumamente atropellado. La planificación tiene 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Quienes trabajamos con educación y sabemos lo que es la pedagogía, sabemos que es muy atropellado una hora de clase. Estamos jugando a no cerrar las escuelas y a gritarle al mundo que en Venezuela no ocurre nada, cuando es una gran mentira. La falta de transporte público, la falla de los servicios básicos son factores determinantes que agravan la situación de las aulas venezolanas. ¿Qué tenemos en los últimos años en la práctica? Lo que nos evidencia, nos dice la realidad, que el 60% de los niños no asiste a clases por varios factores sociales, políticos o de la propia situación del país, digámoslo de esta manera. Niños que no pueden asistir a clases porque no tienen comida en su casa. Niños que no pueden asistir a clases porque no tienen el medio de transporte que le permita acercarse a su escuela más cercana. Niños y jóvenes, sobre todo jóvenes, una vez que salen a bachillerato, que desertan de la educación porque no tienen oportunidades, ni tienen las condiciones, ni las instalaciones en sus liceos para poder recibir una educación de calidad. Todos los días los niños no asisten a clase. Y cuando tú le preguntas a los niños, ¿por qué usted no vino? Fulanito, ¿por qué usted no vino ayer? ¿O por qué usted tiene tantos días sin venir? Bueno, profesora, porque en mi casa no había comida. Profesora, porque en mi casa no había agua. O porque no tenía para lavar los uniformes. O profesora, porque mi mamá no tenía efectivo para pagar el pasaje. ¿Cómo yo puedo asistir a mi sitio de formación si no hay transporte? La inseguridad, los horarios, la luz, hay un abandono total de las aulas. Me encantaría que se estableciera una estadística real de cuántos educadores se han ido del país. La evidencia lo que nos dice es que tenemos una educación excluyente. ¿Quiénes son los que pueden asistir hoy a clases? ¿Quiénes son los niños que están en condiciones de poder recibir una educación con los maestros, con la formación que corresponde? Cuando los niños logran asistir a clases se encuentran con las unidades educativas en total abandono. Que no puede ser posible que las escuelas se estén cayendo. Por lo menos en la escuela donde yo trabajo, es una escuela que ahorita que llueve se inunda y entra una cantidad de contaminación. Que en el último piso hay una sola poseta para, creo que 6 salones, si mal no recuerdo. 6 salones, una sola poseta. Eso es antihigiénico. Que las iluminaciones no sean las correctas. Niños y jóvenes de la etapa inicial de educación solo acuden a clases cuando las condiciones en su hogar y el país se lo permiten. ¿Cuántos madres pueden hoy entregarle dinero a sus hijos para que estén tranquilos en la cantina? ¿Cuántos padres pueden darle una viandita a su hijo hoy para llevar al colegio? ¿Cuántos profesores están bien, profesor, remunerados el día de hoy y pueden llegar de punto en blanco para dar ejemplo a la sociedad que están formando a futuro? El niño llega corriendo,
el metro no funciona, el transporte no funciona, el niño llega acelerado, cansado, estresado. Estamos estresando a nuestros niños. Estamos sometiendo a los niños a un estrés que, ¿por qué tienen que pasar por eso? El día a día de los niños es cargar agua, de una gran mayoría, hacer colas por alimentos, es vivir con la abuela, con el tío, con la madrina, porque mi mamá y mi papá se fueron del país. Desde el punto de vista emocional, para los niños, el proceso de la escuela no solo es un tema de los contenidos que se le dan en la escuela, sino que también es un tema de hacer rutinas, de vivir un proceso de formación que es continuo, que es constante, que debe ser permanente. Cuando hay interrupciones, estos ritmos se pierden, entonces los niños evidentemente requieren de un nuevo periodo de adaptación para poder volver efectivamente a retomar sus actividades de manera normal, lo cual impacta en su rendimiento académico, los torna más irritables, dificulta el proceso de aprendizaje y efectivamente va generando un montón de riesgos. Adicionalmente a esto hay que decir que la escuela, con todas sus limitaciones, sigue siendo un principal espacio de protección para los niños. Entonces, que los niños no estén en la escuela los expone a mayores situaciones de violencia, de riesgo, de vulnerabilidad, y lamentablemente frente a todo esto no se ofrecen alternativas, y es parte de lo que desde SECODAP nos preocupa notablemente. La hiperinflación y escasez trasladan a los centros educativos la realidad alimenticia de los venezolanos. Muchachos que estamos hablando que tienen rezago o deserción o inasistencia, dijimos que se deben en algunos casos a que no existen programas de alimentación como existía hasta hace unos años. El gobierno se gloriaba de decir que el PAE, que es un programa de alimentación escolar, lo tenía en el 90% de las escuelas, pero basta con ir a cualquier escuela de acá en Tíbano, a La Vega, para darse cuenta que eso no existe, no se está aplicando ese sistema de alimentación, lo cual trae como consecuencia que los padres, ante esta situación, que es una motivación además para que su hijo estuviera en un salón de clases, pues no lo llevan, porque tienen que resolver un problema básico. El papá tiene que resolver un problema básico: ¿cómo alimento a mi hijo? ¿Qué le doy? Tenemos a niños que están en una escuela, desmayándose o simplemente sin capacidad de poder atender a lo que dice el maestro. ¿Qué ha sido lo más duro que te ha tocado vivir con respecto a esta situación? Ver a los niños con hambre. Tener que darle mi almuerzo a un estudiante porque se desmayó en clase y que me diga: profesora, no tenía para comer. Ver a los niños que su merienda sea yuca y que ese sea su desayuno, su almuerzo, y se lo haya llevado a la escuela de merienda. Que un niño se desmaye y que tengamos que salir corriendo a un hospital, que de paso no conseguimos nada, ni siquiera para devolverlo tranquilo a su casa. El dolor de una familia de acostarse sin comer, el dolor de un maestro morir sin no tener para que lo entierren, el dolor de hoy tener nosotros una carupanera aquí en el hospital del Llanito con un cáncer de hígado, tumor en el hígado, y que no pueda salvarse porque su operación cuesta $10.000. ¿Y qué maestro tiene $1 ahorita en un bolsillo? Ver a los niños llorar porque su mamá se fue a vivir a otro país, porque su papá se fue a vivir a otro país y no tiene contacto con su mamá, porque la tecnología no los ayuda. Un gobierno de transición en Venezuela tendrá la dura tarea de crear políticas de Estado capaces de subsanar la crisis heredada en materia educativa. Aquí se puede plantear que en las próximas semanas, en los próximos meses, si hay un cambio de gobierno, obviamente, hay que tomar medidas importantes en el área económica, en el área política, en el área social, en el área de petróleo, en muchas áreas. Pero la más importante, que va a definir el futuro de la democracia y de la propia nación, es la educación. Pero hay que depurar todo. Hay que depurar el sector educación, el sector seguridad, el sector salud, porque tenemos que rescatar ese aspecto humano, esa calidad humana que tenemos los venezolanos, que nos caracterizamos por ser agradables, por ser luchadores. Hay que rescatar los valores, las normas de cortesía, el llegar a un lugar, buenas tardes, buenos días, el ayudar al prójimo. Mira que él va cansado, mira, siéntate aquí, te puedes sentar al lado mío. Se cayó alguien, ayudarlo a levantarse. Rescatar la calidad humana. Gobierno de turno que esté y no cumpla con sus responsabilidades, con la educación. En este caso hago la defensa con la educación.
pero son muchos los factores que debemos tener en cuenta. Gobierno que no cumpla con eso, gobierno que debe salir y debe cambiar. ¿Qué hay que hacer? Tratar de ayudar a que los muchachos descubran qué les interesa, cuáles son sus talentos y que ellos puedan ir tomando la decisión, porque a lo mejor ni siquiera se trata de que el camino sea exclusivamente profesional. A lo mejor el muchacho puede tener pasión por otra rama, otra actividad que no sea estrictamente profesional, pero sí es muy importante que sea algo que le dé sentido a su vida para que ellos puedan tornar su vida un proceso productivo. Tratar de encontrar qué es lo que te gratifica, qué es lo que te emociona, qué es lo que te estimula, más allá del hecho de encontrar un dinero sobre el que se pueda vivir. Esa quizá es la mejor manera de producir la motivación necesaria para que los muchachos continúen en un proceso de preparación. Pero la clave precisamente está sobre todo en la educación básica, en la educación media. Yo pienso que allí está la clave del cambio cultural, que la educación, que no está desligada de esto, que no está desligada del cambio de pensamiento, de la manera de ser, pues tiene que ver con esa forma de afrontar los valores de manera distinta. Y eso tiene que ser algo así como que una emergencia que se tiene que atender a corto plazo, a mediano, pero también con un plan así como muy claro a largo plazo, ¿no? Y eso es parte de un programa de gobierno, pero también es parte de un programa a largo plazo que tiene que ver con el Estado, más que con un gobierno de turno, sino con una política de Estado. Un panorama complicado vive la educación media y diversificada en nuestro país. En una próxima entrega conoceremos lo que ocurre con nuestros jóvenes en esta importante etapa de aprendizaje. Desde Caracas, Venezuela, para 800 Noticias reportó Davis Torres.